Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Y este domingo hay elecciones en Panamá, pero antes de meternos con este tema, los y las quiero invitar a sumarse a la comunidad BTV para realizar su aporte a este proyecto de periodismo popular que viene creciendo y viene realizando distintas coberturas sobre política nacional e internacional, pero también sobre otras cuestiones como cultura, espectáculos, arte, deporte. Y como ustedes saben, lo hacemos desde una mirada distinta, contando noticias que muchas veces no aparecen en otros medios, o también contando noticias que sí aparecen, pero que están contadas siempre desde una perspectiva hegemónica. Sumándote a la comunidad BTV, estás, además de aportando este proyecto autogestivo, estás participando por distintos sorteos realizados desde la economía popular y de empresas recuperadas. Y por supuesto, como vengo diciendo, lo más importante, estás aportando a que este proyecto se pueda seguir creciendo y se fortalezca. Dicho esto, hecha la invitación, ahora sí vamos a hablar sobre las elecciones en Panamá que se van a realizar este domingo. Panamá es un país históricamente hegemonizado por la derecha y además, como la mayor parte de Centroamérica y el Caribe, tiene una fuerte presencia, una fuerte intromisión de los Estados Unidos, pero con una particularidad que tiene que ver justamente con el canal, el llamado Canal de Panamá, este canal que conecta los dos océanos, que fue hasta el año 2000, fue directamente gestionado por la Casa Blanca, por los Estados Unidos. Recién en ese momento Panamá toma la gestión de este canal. Por esto es un país si bien es bastante pequeño, es un país de gran importancia geopolítica. Mencionemos también que Panamá tiene una economía muy fuerte, que crece mucho, de hecho es la que creció más el año pasado en toda la región latinoamericana. En el 2023 creció un 7,5% según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Esto es muchísimo, es un gran crecimiento, pero también Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. Como decía, este domingo habrá elecciones, no hay segunda vuelta, es simplemente una sola vuelta, gana el primero, el que tenga más votos. Sin embargo, justamente el candidato que parecía ser el más popular está inhabilitado con distintas causas en su contra. Estoy hablando de Martinelli, el expresidente que gobernó hasta el 2014. Su figura, si bien dejó de ser presidente hace 10 años, su figura sigue teniendo bastante centralidad en la política panameña y por eso vamos ahora a repasar brevemente las candidaturas. La mayoría gira en torno a este personaje, al expresidente, quien es difícil de caracterizar visto desde lejos para quienes no estamos en Panamá y no vivimos cotidianamente allí. Sin embargo, podemos decir que Martinelli es una figura de derecha muy ligada a distintos, a tramas de corrupción vinculadas al lavado de dinero, por ejemplo. Bueno, que Martinelli es quien gana la presidencia con mayor cantidad de votos en la historia de Panamá, algo así como el 60% del apoyo, esto fue en el 2009. Y durante su presidencia se produjo una ruptura de la alianza de gobierno, ruptura que hoy sigue configurando la política, o al menos parte de la política panameña, sobre todo lo que tiene que ver con la derecha. Y respecto a este tema, quiero mencionar a quién es el candidato que apoya a Martinelli, él sin poder presentarse. Hoy Martinelli está asilado en la Embajada de Nicaragua y su candidato se llama José Mulino. Él fue su ministro de Seguridad y hasta pocas horas antes de que se grabe este programa aún no sabíamos si Mulino podía ser o no candidato en estas elecciones. Finalmente será candidato, pero la decisión aguardaba en la Corte Suprema, que se retrasó casi hasta último momento. La inhabilitación sobre Mulino pesaba
o el pedido, mejor dicho, de inhabilitación sobre Mulino, que fue desestimado, pesaba sobre él porque no fue elegido en primarias electorales como marca las reglas electorales panameñas. Vamos a mencionar a otro de los candidatos, alguien que también formó parte del gobierno de Martinelli, pero que terminó enemistado y fue parte de esta ruptura que mencionaba anteriormente. Se llama Rómulo Roux. Él fue canciller durante el gobierno de Martinelli y ya se presentó en las elecciones pasadas, en 2019, aunque salió segundo. Rómulo Roux está en una coalición con el Partido Panameñista, que es uno de los partidos tradicionales de Panamá, un partido de derecha, centro-derecha. También hay otro candidato bastante destacado que se llama Martín Torrijos, que fue presidente de Panamá entre el 2004 y el 2009. Torrijos se presenta como una renovación de la socialdemocracia. Es una de las cuestiones más destacables a mencionar de este expresidente que hoy quiere volver a la presidencia, es que él es hijo de un presidente de facto, de un general, Omar Torrijos. Justamente fue destacado por ser un presidente nacionalista que fue parte del pacto que finalmente terminó con la recuperación del Canal de Panamá. Finalmente Panamá pudo gestionar su propio canal. Voy a mencionar a un cuarto candidato que se llama Ricardo Lombana, quien es también otro candidato de derecha que de hecho se apoya en el discurso de Javier Milei. Él dice que tiene algo similar a la motosierra del presidente argentino de extrema derecha. Mencioné entonces 4 candidatos que tienen que ver con la derecha, con la política tradicional en Panamá. Otro candidato a mencionar también de la derecha, también de la política tradicional panameña, es el vicepresidente Carrizo, quien busca pasar justamente de vicepresidente a presidente. Es quien es apoyado actualmente por el oficialismo, es el candidato del presidente Laurentino Cortizo. Sin embargo, Carrizo pareciera no tener ningún tipo de apoyo popular y por eso ninguna encuesta, ningún medio de comunicación lo posiciona como el favorito, como quien quedará a cargo de la presidencia. Bueno, esto lo veremos, sabemos que antes de las elecciones todo es relativo, pero al menos no está destacado entre los principales sondeos de opinión y de intención de voto. Quiero mencionar otra candidata, y esta sí, para diferenciarnos de la política tradicional panameña. Yo decía, hay 8 candidatos, pero una sola candidata levanta las banderas del campo popular, una sola candidata viene de la militancia y se llama Maribel Gordón. Maribel Gordón tiene las banderas del indigenismo, del campo nacional y popular, tiene las banderas del feminismo, habla de la enorme desigualdad que tiene Panamá. Como yo decía, es uno de los países con mayor desigualdad en todo el mundo y en donde también hay fuertes represiones a las movilizaciones sociales, a las manifestaciones. Por mencionar uno de los casos, en Panamá se intentó traer a una multinacional minera para que explote el cobre, esto sin regulaciones, esto generándole un gran daño al medio ambiente y además sin ningún tipo de distribución del ingreso, por supuesto. Esto generó grandes protestas en el pueblo. En las protestas, realmente la única candidata que aparecía, que se movía entre los manifestantes, era Maribel Gordón. Justamente con ella es que tuvimos la posibilidad de conversar junto a otros medios de comunicación en una conferencia de prensa que realizó el jueves previo a estas elecciones, en donde participaron distintos medios de comunicación. Y bueno, la candidata tuvo la gentileza de invitar a Barricada TV junto a otros medios alternativos y populares de nuestra región, entre ellos ARG Medios y también Brasil de Fato.
Vamos a ver un primer fragmento de esta conferencia de prensa que realizó la candidata junto a su candidato a vicepresidente, en donde Maribel Gordón describe el contexto en Panamá, describe de qué forma se llega a estas elecciones. Estamos a pocos días del torneo electoral del 5 de mayo del 2024. Creo que es una realidad concreta el periodo de crisis institucional que vive este país, una crisis que se está revelando incluso en el torneo electoral, lo que compromete a otra de las instancias, que es el Tribunal Electoral. Un periodo electoral que como nunca en las últimas décadas evidencia incertidumbre. A pocos días hay una indefinición todavía de qué va a pasar con algunas de las candidaturas. Candidatos que se han bajado pero que no renuncian. Otros que algunos señalan están en elaborar unidades entre ellos, producto de que no hay diferencia sustancial entre los intereses que representan. Nosotros hemos señalado que se trata de más de lo mismo. Hemos planteado que en medio de esa crisis institucional profunda, la necesidad de un cambio real es urgente, es necesario. Y que tenemos esa propuesta histórica que viene construyendo el movimiento social panameño. Una propuesta que llama a desentar el país frente a la corrupción y a la impunidad reinante, pero sobre todo una propuesta que llama a respetar derechos, que llama a la vida digna, que llama al bienestar humano. No es posible que a pocos días de las elecciones, uno de los indicadores a nivel mundial demuestran que Panamá ya hoy no está en el sexto lugar con mayor inequidad y exclusión social, sino que se encuentra en el cuarto lugar. Eso lo que hace es un señalamiento de la concentración profunda de la riqueza en nuestro país, de una profunda concentración en pocas manos. El país que más crece de América Latina y el país con más inequidad a nivel mundial. El cuarto con mayor inequidad y exclusión social. Ahí escuchábamos entonces a la candidata a la presidencia de Panamá, Maribel Gordón, junto a Richard Morales, su candidato a vicepresidente, en la conferencia que, como mencionaba, fuimos invitados a formar parte como Barricada TV. Vamos a ver un segundo fragmento de esta conferencia en donde la candidata a la presidencia describe por qué su candidatura es distinta a las otras 7. He hecho un poco el análisis de quiénes son estos 7 candidatos que representan a la política tradicional. Pone como contracara el proyecto alternativo. Vamos a ver. Frente a ello, la alternativa. El 5 de mayo se enfrentan dos propuestas. No sabemos cuántos candidatos, pero sí sabemos algo. Hay dos propuestas. El continuismo, la impunidad, la corrupción, la desatención de las necesidades fundamentales de vida de la población y la propuesta del plan para la vida digna. Esa que representamos, esa que lleva la opción de atender 3 ejes fundamentales. Uno de ellos, vida digna, que significa el derecho al bienestar humano, a las condiciones que hacen la vida saludable, agua potable, alimentación sana, salud, educación, vivienda, ambiente sano, porque enfrentamos un modelo que destruye vida y naturaleza. Estamos hablando de una propuesta del Plan para la Vida Digna que llama a desentar este Estado, a crear un Estado decente, un Estado digno,
un Estado que mira, trabaja, acompaña y promueve el desarrollo nacional y social, que identifica la cultura como una de las bases fundamentales de nuestro desarrollo, pero que además atiende las reivindicaciones históricas de todos los sectores sociales de nuestro país. Una estructura que está llamando precisamente a construir un Panamá decente, el Panamá digno, y por eso llama a que el 5 de mayo la alternativa de votar sea una votación consciente de la población, voto digno, un voto a la casilla 11 que constituye el proyecto de desarrollo nacional y social del pueblo panameño. Maribel Gordón a la presidencia con un compromiso de lucha, de adesentamiento, de desarrollo, de impulso de los sectores productivos por constituyente originaria, que clama democracia real participativa de manera directa. Esa es la propuesta que hemos hecho al pueblo panameño, que hoy se identifica con el Plan para la Vida Digna y que seguirá caminando. Estamos seguros y seguras que el cambio real va a ser la respuesta de un pueblo que está hastiado de la corrupción, de la pobreza, de la inequidad. 5 de mayo, el pueblo panameño hará historia. Por primera vez en su vida republicana, este país tendrá un gobierno, el gobierno del pueblo panameño. Yo mencionaba al principio de este programa la candidatura de José Mulino, quien es apoyado por el expresidente Martinelli. Mulino hasta último momento fue denunciado por irregularidades en su candidatura y la Corte de Panamá tenía la decisión de si Mulino puede o no ser candidato. Finalmente, a último momento, a solo 48 horas de la elección, la Corte decidió que Mulino sea el candidato. Vamos a ver qué decía Maribel Gordón sobre esta irregularidad y sobre quién es Mulino, también en relación con el resto de los candidatos. Más allá de Mulino, cualquiera de los otros 7 candidatos que están planteando que aquí viene un proceso de ajustar cinturones y que el ajuste de cinturones siempre lo recae sobre la población panameña, sobre la clase trabajadora, sobre los micro y pequeños empresarios, sobre la juventud, sobre las mujeres, sobre la niñez. Nosotros hemos dicho, seguiremos en la lucha, enfrentaremos el problema minero, el incremento de la edad de jubilación y disminución de las pensiones. Vamos a enfrentar el tema de que nos quieren aumentar los impuestos. Lo vamos a enfrentar como lo sabe hacer el pueblo panameño en su lucha organizada, con propuesta y en la movilización. Ese viene siendo el escenario no de Maribel Gordón, de una población que no va a permitir que se les cercenen sus derechos como seres humanos que producen riqueza y que quieren vida digna. Vamos a ver un cuarto fragmento de esta conferencia de prensa. En este caso vamos a ver la respuesta del candidato a vicepresidente que acompaña a Maribel Gordón sobre una pregunta que justamente hizo Barricada TV, que tiene que ver con cuál debería ser la política internacional de Panamá y cómo se debe pensar la integración regional. La política exterior que se propone en el Plan para la Vida Digna se basa en la integración latinoamericana, en que Panamá debe cumplir con ese proyecto histórico que soñaron Bolívar y tantos otros grandes patriotas latinoamericanos de lograr integrarnos, de lograr esa gran unidad continental
que nos permita convertirnos como región en una potencia, pero una potencia para el bienestar de la humanidad, una potencia para avanzar en los derechos, en las libertades de los pueblos de América Latina y alrededor del mundo. Y que esta integración debe basarse no solamente en unidad política a través de instituciones políticas, sino económicas, que se dé a través de proyectos comunes de infraestructura en transporte terrestre, marítimo, aéreo, conexión digital, que podamos invertir conjuntamente en ciencia y tecnología, en conocimiento, en que podamos convertir el continente en una gran red, ecosistema de colaboración y de compartir de estos conocimientos que nos permitan ir solucionando los grandes problemas de nuestros países, la desigualdad, la pobreza, el hambre, el subdesarrollo, que apliquemos todo este conocimiento a la industrialización, que existan empresas latinoamericanas que partan de inversiones conjuntas de los estados latinoamericanos, que podamos además convertirnos en una región que promueve la paz, la construcción de la paz en el mundo, el combate al cambio climático. Y ahí es donde Panamá puede usar su posición geográfica para intentar mediar, arbitrar en los conflictos en la región y en los conflictos alrededor del mundo. Y esto implicaría además una defensa a ultranza de la soberanía y la autodeterminación tanto de Panamá como de toda América Latina. No permitir más injerencia, más intervención, más chantaje a nuestras naciones. Es una política exterior que parte de que Panamá tiene que asumir un papel activo en la búsqueda de la integración, que esa integración sea material y a la vez utilizarlo como una palanca para avanzar los intereses de la humanidad. Vamos a ver un último fragmento en donde la candidata a presidenta detalla por qué es importante que Panamá apoye su candidatura, de qué se trata este proyecto alternativo que ella encabeza, y además habla desde una esperanza, desde un optimismo en donde Panamá finalmente va a hacer historia y va a romper con esta hegemonía de la derecha votando un proyecto alternativo, un proyecto popular que entienda que un país tan rico y con tanto crecimiento tiene que además brindar los derechos de todos y de todas. Vamos a verlo. Bueno, históricamente al movimiento social se lo oculta. Históricamente quieren levantar una información que hoy se traduce en encuestas que son financiadas por candidatos para colocar una visión de quién es el que va adelante. Ya lo hicieron, ya lo vivimos cuando estuvimos en el proceso de recolección de firmas. Nos pusieron de último, dijeron que no teníamos oxígeno, que no teníamos condiciones. Aquí está Maribel Gordón, candidata a la presidencia. El 5 de mayo haremos historia. Vamos a demostrar el voto digno de ese pueblo humilde y trabajador. Ese es nuestro planteamiento, ha sido esta visión de un trabajo y un proceso distinto. Frente al clientelismo, la chequera y el yapi hemos llamado a dignidad. Y el pueblo ha sido digno. Así lo demostraron las firmas que recogimos, más de 173,000 firmas. Así mismo va a pasar con los votos. Un pueblo digno, honrado, trabajador que se hará sentir. Bueno, yo creo que el pueblo panameño sabe que aquí realmente se están enfrentando dos propuestas. El del otro sector, todos son iguales, todos han sido gobiernos, todos están inmiscuidos en la corrupción, en la impunidad. Esa es una propuesta de un sector del poder económico o de sectores del poder económico que no logran ponerse de acuerdo entre ellos. Nosotros decimos que en una lucha entre elefantes el que sufre es la hierba, en el caso nuestro el pueblo. Pero un pueblo sabio, un pueblo que se ha movilizado en diversas ocasiones, 2 oportunidades en los últimos años con mucha fuerza. La lucha del 2022 por las condiciones de vida de esta población y la lucha de 2023 contra la actividad minera y en defensa de nuestra soberanía.
ese pueblo se va a hacer sentir el 5 de mayo. Vamos a demostrar la gallardía, el respeto que siempre hemos tenido como sectores populares. Desde el principio hemos hecho un proceso distinto, un proceso cara a cara, comunidad a comunidad, bajo lluvia y bajo sol. Ese es el trabajo del pueblo digno, del pueblo que no quiere promesas, que no quiere venta de humo, que está cansado de las mentiras de los partidos, de los candidatos que se presentan vendiendo cielo y estrella para que después queden estrellados como ha pasado. Y nuestro cierre será un cierre distinto. Hemos invitado a la población a que nos acompañe. Sabemos que van a estar presentes diversos sectores del movimiento social panameño: campesinos, indígenas, obreros, juventud, mujeres, micros y pequeños empresarios, afropanameños, una identidad de lo que representa nuestra cultura y nuestro devenir a lo largo de la historia de este país. Un cierre no con falsas promesas, no con demagogia, no con mentira, no ofrece nada de lo que ya históricamente han hecho todos. Nosotros hemos planteado compromiso, una propuesta realizable, tangible, concreta, que viene y proviene de los propios sectores, lo que aclaman, lo que anhelan. Ese Panamá digno, ese Panamá posible, ese Panamá de la esperanza. He dicho, mi compromiso es materializar la esperanza. Lo vamos a hacer. Tenemos las capacidades. No robo, no miento, no estoy en corrupción, no vendo a mi patria. Ese ha sido el legado histórico, no de Maribel, del movimiento que me acompaña. Ya finalizado entonces todos los recortes que realizamos de la conferencia de prensa de la candidata Maribel Gordón junto a su candidato a vicepresidente, hemos llegado al final de Horizonte Sur Global. Estaremos atentos, atentas a los resultados de las elecciones de Panamá, que como mencioné son este domingo 5 de mayo y por supuesto a través de la pantalla de Barricada TV se enterarán de todas las novedades sobre este tema. Desde acá entonces les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos la próxima.